6:47 de la mañana, continuamos con más de Primera Página y a esta hora vamos a iniciar conversación con el diputado Henry Ramos Ayub, ex presidente de la Asamblea Nacional. Diputado, bienvenido a Primera Página, gracias por madrugar con gracias por la nosotros invitación. hoy. Gracias a usted por acompañarnos. Quiero consultar primero su opinión, diputado, sobre lo dicho ayer por Luis Almagro, representante de la Organización de Estados Americanos. Algunos detalles de esta nota están en www.globovision.com. Se entregó por parte de él un informe actualizado y, entre otras cosas, va a solicitar, si no se da el escenario electoral, si no se convocan elecciones, la expulsión de nuestro país de este organismo. ¿Cuáles son las implicaciones? Y además, si usted comparte este escenario de que posiblemente no hayan elecciones. Bueno, vamos por partes, porque la pregunta no es tan sencilla de responder, ¿no? Adelante. Vamos a dividirla en dos aspectos. En lo que se refiere al pronunciamiento de Almagro, cuya posición ha sido muy consistente y uniforme y además acertada en el caso de Venezuela, significaría una grave situación para el gobierno del país, que también de la Organización de Estados Americanos, organismo del cual Venezuela forma parte y cuyos documentos ha suscrito, por ejemplo, la Carta Democrática Interamericana, que es ley nacional, se aplicara. La Carta Democrática, por supuesto, que tiene mecanismos sucesivos que pueden llegar hasta sanciones extremas. Por cierto, que para aclararlo, no es como dice el gobierno que desde la OEA va a haber una invasión de marines o van a venir a Venezuela ejércitos extranjeros a ocupar la patria y todas esas cosas, nada de eso. Pero la misma carta ha sido solicitada por Venezuela, en el caso del presidente Hugo Chávez solicitó su aplicación, en el caso de Zelaya. Esa aplicación procede en el caso de que alguno de los Estados miembros quebrante gravemente el orden democrático, como es el caso de Venezuela. Hay atentados contra la libertad de expresión, contra los derechos humanos, hay crisis humanitaria por alimentos y medicinas, no se respeta la separación de poderes, etcétera, todos los etcétera que conocemos. Hay presos políticos sin juicios o con juicios amañados. O sea que todos los supuestos de aplicación de la Carta están dados. Por añadidura, y eso está a ojos vistas, el gobierno elude permanentemente el único mecanismo de sustitución de gobiernos que contempla la Carta y nuestro ordenamiento jurídico interno también, que son las elecciones. En el caso concreto de las elecciones de gobernadores, que correspondía hacerlas en diciembre pasado, las siguen corriendo, colocando alcabalas, supuestos pasos previos que habría que cumplir, como el de la validación de los partidos, etcétera, porque la intención del gobierno es seguir corriendo las elecciones y no hacer elecciones de ningún tipo, porque el gobierno sabe que cuando haga alguna elección, sea de gobernadores, sea de alcaldes, y después las presidenciales las va a perder de calle. Entonces, no es que yo lo pueda decir porque tenga pruebas, pero el olfato y la percepción me dice que el gobierno lo que anda buscando es solamente una mega elección lo más cerca de diciembre del 2018. ¿Y cuál es la intención de retrasarlo tanto? ¿Ganar tiempo? Exactamente eso. Bueno, por una parte, evitar en este momento en que la posición del gobierno en la opinión pública es fatal y se va a agravar el problema de los precios, el problema del abastecimiento de comidas y medicinas va a seguir agravándose porque el gobierno paga puntualmente, cierto, los intereses de la deuda, pero para pagar los intereses de la deuda no paga la comida que importa, porque aquí no se produce nada, y eso se refleja en la crisis alimentaria, pero el gobierno acá es lo que está apostando a que le suban los precios del petróleo, a repuntar la pésima situación que tiene la opinión pública para en ese momento hacer las elecciones. Yo creo que es una intención, una pretensión fallida. Yo creo que la situación, el descrédito del gobierno es irrecuperable, no va a mejorar. Y si el gobierno con todas estas cosas apuesta, digo, a ganar tiempo, el gobierno tiene algo cierto, si lo hace en este momento está raspado. Entonces, ¿qué es lo que dice el gobierno? Bueno, déjame apostar al futuro a ver si mejoro. Esa mejoría, pienso yo, el gobierno la está calculando alrededor del repunte de los precios del petróleo. En nuestros cálculos, ni con petróleo a $120 el barril puede salir de este hueco. Que es improbable que llegue a $120. Además de que es improbable, pero ni siquiera con petróleo a $120 puede salir de este hueco. Entonces dice, bueno, diferimos las elecciones, si las hacemos ahora estamos raspados, vamos a tirarla lo más lejos posible a ver si nos recuperamos. O sea, una apuesta a futuro. Ellos están pensando algo similar a lo que se le ocurrió a Chávez cuando hace varios años se promovió el referéndum revocatorio. Entonces Chávez empezó a colocar aquello de recoger las firmas, a revalidar las firmas, reparar las firmas, etcétera. Se ganó 8 o 10 meses, implementó las misiones, logró una recuperación, tenía precios elevadísimos y cuando se hizo el referéndum se produjo el resultado que todos conocemos. Yo creo que el gobierno actualmente está apostando a lo mismo. Pero en síntesis, ¿por qué no quiere elecciones? Ya sabemos,
Las de gobernadores han debido hacerse en diciembre del año pasado, no las hizo. Ya vamos por marzo y por todas estas cosas vemos que las siguen corriendo para, no sé, julio, agosto. Y en ese momento alguna otra cosa inventarán para tampoco hacer las elecciones, porque digo, el supuesto es el mismo, en el momento que se hagan elecciones, antes de las presidenciales el gobierno va a perder. Imagínate tú, por ejemplo, Stephanie, en este momento el gobierno controla 20 gobernaciones, excepto la de Miranda, Amazonas y la Lara. de Amazonas y Lara. Si el gobierno hace elecciones de gobernadores en este momento las pierde todas, o casi todas. Imagínate tú un gobierno que amanezca de tener 20 gobernaciones a tener 2 o 3 o a no tener ninguna. Bueno, es un gobierno que queda absolutamente desestabilizado, queda en el aire. Y por eso, a sabiendas de esas circunstancias, es que el gobierno las demora. Porque tú puedes estar segura que si el gobierno tuviera siquiera sospecha de que puede ganar las elecciones, ya las hubiera hecho. Ahora bien, diputado, este tema de la validación de los partidos que ha sido denunciado por varias toldas políticas, además, este tipo de trabas se denunció que las condiciones eran adversas, sin embargo, algunos partidos como Acción Democrática pues decidieron acudir. ¿Eso no es validar esa traba que posiblemente pueda hacer la soga al cuello en otro momento? Siempre se ha dicho eso. Si ustedes, a sabiendas de que hay exigencias inconstitucionales e ilegales, concurren, legitiman con su presencia esas violaciones. Bueno, pero lamentablemente es un tómalo o déjalo. Por ejemplo, en las elecciones parlamentarias fuimos en una situación de desventaja institucional gravísima y sin embargo fuimos y ahí está el resultado. En este proceso de validación, con la tarjeta de la mesa de la unidad absolutamente amenazada, que en cualquier momento la anulaban, inventan el requisito de la validación, ponen todos estos inconvenientes que han puesto. Entonces, ¿qué ocurría? Que si los partidos no concurríamos a esa validación, quedábamos eventualmente sin la tarjeta de la MUD y sin partidos políticos que pudieran eventualmente postular candidatos a unas elecciones. Porque el gobierno lo que quiere, estoy absolutamente convencido de eso, es unas elecciones a la nicaragüense con el candidato o los candidatos de la oposición, entre comillas, escogidos por el gobierno con partidos comodines, controlados también por el gobierno. Entonces, eso hay que evitarlo a todo trance. Afortunadamente ya se validó el partido del gobernador Falcón, se validó el Partido Voluntad Popular, este fin de semana le corresponderá a Primero Justicia, que estoy seguro también va a validar, después le corresponderá a Acción Democrática, que va a validar, y después un Nuevo Tiempo y algunas otras organizaciones que concurran. En ese tómelo o déjelo, nosotros no podíamos dejarle al gobierno la pista abierta para decir, bueno, abrimos el proceso de validación y ellos por su cuenta decidieron. Luego de este tema y que concluya la validación, ¿cuál va a ser la estrategia en este caso de la alianza opositora de la Mesa de la Unidad Democrática? Como alianza se habla nuevamente también por parte del Gobierno Nacional de retomar el diálogo. ¿Cuál es la posición de Henry Ramos Ayub? Me lo va a decir al regreso de esta pausa comercial. Diputado Henry Ramos Ayub, diputado, la estrategia de la Mesa de la Unidad Democrática ante este escenario que se está manejando en este momento, ¿qué deuda tiene, además ante la exigencia y el descontento que hay de la gente? Bueno, la mesa que ha tenido sus diferencias, ha anunciado reestructuraciones, yo creo que eso va razonablemente bien. Estos procesos a veces son complejos, se trata de 20 y tantos partidos políticos, pero si en circunstancias mucho más complejas y mucho más complicadas nos pusimos de acuerdo, por ejemplo, para competir con unos mismos candidatos en 67 circuitos, en 24 listas, con una tarjeta única, con un comando de campaña única, con un programa legislativo único, y ahí están los resultados. La misma exigencia del país de que nos reestructuremos y de que ofrezcamos salidas concretas y serias es un mandato para la mesa, eso no se puede eludir. Y yo creo que, con todo y que la gente a veces con mucha razón critica, un poco de paciencia, porque no tenemos como organismo representativo de la oposición organizada, sino esa mesa que está allí con todos sus defectos y con todas sus carencias. Porque hay que perfeccionarla ciertamente, que hay que incorporar a otros sectores sin convertirla en un organismo corporativo, también es verdad, pero yo creo que eso va marchando y va por buen camino. Eso por una parte. Por la otra, mira, hay dentro de la mesa algunos que creen en la participación electoral y otros que creen que el gobierno está apostando a la salida electoral para ganar tiempo. Ese es un tema que también hay que discutir. Yo creo que la salida electoral, no me queda la menor duda de que la salida es electoral,
y que por muchas trabas e inconvenientes que nos coloquen, no tenemos sino la salida electoral, democrática, pacífica y constitucional a la que estamos apostando todos desde hace rato, porque hemos incluso suscrito documentos previos a la elección parlamentaria. Eso por un lado. Por el otro, también siempre se replantea el omnipresente tema del fulano diálogo. Yo personalmente, yo no puedo opinar por la mesa, yo creo que ya esa posibilidad se hizo el intento, se pagó un elevadísimo costo político a cambio de nada. Ahora, seguir con esas cabriolas, con esas maromas, a ver si es posible un diálogo a cambio de nada, es servirle al gobierno la oportunidad de ganar tiempo y servirle al gobierno para otra vez dejar mal parada a la oposición, porque no se va a obtener ningún resultado. Fue un error participar en la primera mesa que se convocó. Fíjate, si tú asumes el costo político de sentarte a dialogar porque vas a obtener resultados, vale la pena pagar el costo. Pero si tú pagas el costo y sales de allí con las manos vacías, porque nuestros planteamientos fueron muy concretos, crisis humanitaria, liberación de los presos políticos, de todos, o medidas sustitutivas donde fueren procedentes, calendario electoral, esas son todas solicitudes que están en la Constitución, que no deberían ser objeto de ningún diálogo porque automáticamente, espontáneamente deberían cumplirse si es que estamos en un régimen democrático. Ahora, si eso lo planteamos, si nada de eso fue satisfecho, si nada de eso lo cumplió el gobierno, ¿qué sentido tiene el diálogo? Volverte a sentar, pagar el costo, salir con las manos vacías, desconcertar a la oposición, generar sobre ti un montón de críticas y hacerle el favor al gobierno que lo que quiere es ganar tiempo para seguir en las mismas que hasta ahora está. No, eso no vale la pena. Diputado, ¿cuál es el papel en este momento de la Asamblea Nacional? Ayer se declaró nuevamente o se va a analizar nuevamente el tema de la emergencia humanitaria, la crisis de medicina está pues latente y todos los venezolanos la padecen, el tema de la alimentación, pero nuevamente se plantea este tema que ya se había planteado y sin embargo la gente o no es tangible quizás la solución a este problema. ¿Cuál es el papel de la Asamblea en este momento? Fíjate, Estefanía, hay que hablar muy claro porque la gente, así como hay críticas para la mesa, que es el único organismo con el que cuenta la oposición organizada para tratar de arbitrar, de implementar una estrategia opositora coherente, el único espacio del poder público que no controla el gobierno es la Asamblea Nacional. Ya sabemos que el gobierno cuando tuvo información del tamaño de la derrota electoral que sufrió, lo cual significó un enorme triunfo de la oposición. Yo lo he dicho sin complejo, seguramente fue que funcionó el voto castigo, pero funcionó. Entonces el gobierno empezó a desarrollar una estrategia advertida para neutralizar la Asamblea Nacional porque era el único poder que no controlaba. Entonces, uno tiene que pedirle a la opinión pública que dice, bueno, ganamos las elecciones, entonces ustedes legislan y las leyes no se cumplen, ustedes convocan a los funcionarios del gobierno, no van, etcétera, todo lo que se dice. Bueno, hay que encarar y aceptar el proceso así y seguir contendiendo y luchando en este campo. Pues imagínate tú que nosotros digamos, como el gobierno declara inconstitucional las leyes que aprobamos, vámonos para la casa. Como el gobierno, cuando hacemos un debate y acordamos citar a un ministro, no concurre, vámonos para la casa. No, tenemos que seguir luchando con ese espacio, porque si el gobierno tiene la actitud que tiene frente a la Asamblea Nacional, es precisamente porque está consciente que es el único poder que no controla. Y por eso es que hay que sostenerlo, a todo evento y a todo trance. Por encima de las sentencias del TSJ que nos ha declarado sucesivamente en desacato, etcétera, etcétera. Y hay cosas que no se pueden negociar. Y déjame decirlo aquí, yo creo que no incurro en ninguna infidencia. Una de las cosas que dice el gobierno, bueno, vamos a levantarle el desacato a la Asamblea, pero es que eso no es negociable. Es que tu gobierno me digas que me vas a hacer el favor de reconocer ahora la soberanía popular dejando a la Asamblea Nacional trabajar. Si tú no la dejas trabajar, estás incurriendo repetidamente o de manera constante en una violación abierta de la Constitución. Ahora, a la gente, al país, hay que explicarle claramente que estos procesos frente a un gobierno que no es democrático son así de complicados. Ahora, si vamos a tirar la toalla, imagínate. Diputado, no quería dejar de consultar su opinión sobre este aniversario de los comités locales de abastecimiento y producción. Se cumple un año y un tema que fue coyuntural ahora pareciera ser permanente, y el tema de las panaderías. Incluso el superintendente de la SUNDE acusaba a la Mesa de la Unidad Democrática de desestabilizar con el tema del pan. Bueno, lo que faltan es que digan que nosotros controlamos
la producción, importación y distribución de harina, que nosotros controlamos las panaderías y que estamos saboteando la elaboración de pan para que el pueblo no coma pan. Es el omnipresente argumento del gobierno de que todo lo que ocurre en materia de quiebra de la producción nacional, en materia de escasez, en materia de disparo de los precios, todo es culpa de la guerra económica, del imperialismo y por supuesto de la oposición. Lo cierto es que lo que ha fracasado es el modelo económico y el gobierno tiene que entenderlo así. Lo que pasa, Stephanie, es que en el gobierno no hay jefe que sea capaz de tomar decisiones, porque cada vez que un sector del gobierno quiere tomar decisiones para corregir este desastre, otros sectores internos que lo adversan dicen, mira, estás traicionando el espíritu y los principios de la revolución, el programa del comandante eterno, etcétera, etcétera, etcétera. Toda política se juzga y se evalúa por sus resultados. Si los resultados de tu política económica, de tu política de producción, de tu política de importación, de tu política de abastecimiento es un fracaso que está a ojos vistas, no sigas buscando responsables porque nadie te cree. Fíjate las encuestas. Todo el mundo estima, el 85%, que el principal responsable es el gobierno, el único responsable es el gobierno. E incluso ya en las encuestas se empieza a reflejar que esta es la consecuencia de la política económica que comenzó con el gobierno de Chávez. O sea que se acabó la magia de Chávez. Ahora, ¿qué es el CLAP? El CLAP es la admisión más clara, más paladina de que ha fracasado el programa de producción y distribución de alimentos, porque si tienes que recurrir a un mecanismo de emergencia para distribuir alimentos, es porque el mecanismo normal no te funciona, y el mecanismo normal no te funciona porque no hay producción nacional. Si tú abres los cajones o las bolsas esas de CLAP, te vas a conseguir con que no hay un solo producto venezolano. ¿Qué te dice eso? Bueno, si la bolsa de CLAP no tiene ni un solo producto venezolano, quiere decir que no se produce nada para distribuir, y todo es importado. Y lo tienes que importar a dólares cada vez más escasos porque tus ingresos en divisas se han caído, porque también la producción petrolera ha disminuido notablemente a consecuencia de una equivocada política que ha desarrollado el gobierno a través de PDVSA. ¿Okay? Entonces, no es que se trata del huevo y la gallina, es que todo desemboca en el fracaso de la política económica del gobierno, que el gobierno no rectifica y cree que con estos paños tibios, que cree que con estos parches va a resolver un problema que es mucho más complicado. Es un tema, es una herramienta para el control político, el CLAP, igual que el carnet de la patria. Por supuesto que también, la gente le dice, saca el carnet de la patria, es una especie de censo. El que no tiene el carnet de la patria, pues se amenaza que no puede acceder a ciertos servicios o a ciertos préstamos o a ciertos beneficios. Pero es que mira, ni con el carnet de la patria, ni con las bolsas CLAP, ni con nada de eso, que vuelvo a insistir, el gobierno tiene eso como instrumentos de control de la gente. Con eso no van a resolver nada. Ellos pueden carnetizar a 32 millones de personas e incluso pueden extender el programa de distribución a través de esos CLAP a una porción más amplia de la población de la que actualmente están sirviendo por ahí, que es mínima. Y la gente se sigue quejando porque eso no es lo normal. Lo normal no puede ser que tú para conseguir una medicina necesites un carnet que te dé el gobierno. El único carnet que tiene que tener la gente es su cédula de identidad. Con tu cédula de identidad de venezolano, tú tienes que acceder a tus servicios públicos, ese es tu instrumento de identificación. Ningún requisito por encima de ese te pueden exigir, porque lo contrario es establecer un mecanismo de control político para darle a los venezolanos lo que por derecho les corresponde. Y hablando de los venezolanos, diputado, al regreso vamos a consultar la participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, mi compañero. 7:15 minutos de la mañana, continuamos en conversación con el diputado Henry Ramos Ayub. Rápidamente, diputado, antes de pasar a la participación de Twitter, que es muchísima, ayer estuvimos sentados en esa misma silla, el exconcejal del Estado Anzoátegui, Giovanni Urbaneja, le hacía varias denuncias, entre ellas que su esposa tendría vinculación con algunas contratistas del gobierno nacional, específicamente en empresas como PDVSA, entre unas de las que nombró. Bueno, mira, yo voy a procurar que mi indignación no hable por mí, ¿no? Ya yo comprendo por qué este individuo, ni siquiera los de él lo repitieron como concejal, ¿no? Por indeseable. Pero sin embargo, bueno, yo no me voy a referir a eso. Mira, el gobierno de ese señor controla el poder judicial de punta a cola, desde el copito hasta la raíz. Que vaya y consigne los documentos certificados, las copias de las compañías de los contratos que él dice que nosotros tenemos con PDVSA. Verdaderamente estúpido tendría que ser yo, que estoy en la línea de tiro y permanentemente enfrentado con el gobierno,
para suscribir documentos y hacer contratos y beneficiarme de negocios frente a algún organismo del gobierno. Pero no importa. Repito, él controla totalmente su partido y su gente, controla en el Poder Judicial de Punta Cola, que vaya a la fiscalía, que consigne la denuncia, que produzca las copias certificadas de los documentos de los contratos. Mi esposa no tiene actividad mercantil y económica ninguna, mi esposa se dedica simplemente a hacer labor social, operativos de salud, operativos de atención a ancianatos, a niños desvalidos, a niños enfermos con cáncer, eso es lo que ella hace. Antes de que yo fuera diputado de la Asamblea Nacional, después como presidente de la Asamblea Nacional y ahora que ya no soy presidente de la Asamblea Nacional. Pero si ese individuo tiene esas pruebas, que las lleve a los tribunales. Se habla de denuncias desde el año 2010, 2007. Bueno, imagínate, si la denuncia es del año 2010 y la viene a resucitar ahora, pero no importa, del año 2010, 2004, del año que sea, lleve las denuncias y la cocine. Simplemente le digo a ese señor, yo tengo la grabación, él ha incurrido en el delito de denuncia, de calumnia agravada que no tiene libertad bajo fianza. Y yo esperaré a mejores tiempos en que una demanda que uno pueda intentar contra un delincuente como este, contra un ser despreciable como este, sea debidamente procesada en los tribunales, pero que sepa que esa grabación la guardo y que cuando corresponda va a tener que responder ante la justicia por sus infundios y sus calumnias. Diputado, hay participación ahora sí con nuestra audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, se la va a presentar de inmediato mi compañero Gabriel López. Gabriel, adelante. Efectivamente, diputado Ramos, salud, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy acá en Globovisión y en Primera Página. Vamos a iniciar el recorrido por los comentarios de la audiencia. Rápidamente queremos sus respuestas, diputado. El señor Ronald Pinto le pregunta, diputado Alub, ¿usted cree que el gobierno sea reelegido en unas futuras elecciones? ¿Tiene usted aspiración de ser presidente? Dos cosas. Cuando corresponda escoger el candidato de la oposición, eso se va a escoger en elecciones primarias y habrá varios aspirantes, muchos aspirantes, ojalá que bastantes, entre ellos seguramente va a estar también mi nombre. Estoy absolutamente convencido de que cuando se hagan elecciones cualesquiera que sean, de gobernadores, de alcaldes y presidenciales, el gobierno va a sufrir una derrota estruendosa, cualquiera que sea la elección que sea. El señor Ali Martínez le pregunta qué opina del papel que juega Rodríguez Zapatero para continuar el diálogo. Bueno, ellos han venido actuando como intermediarios. Yo no critico la actuación de ninguno de esos intermediarios porque esos intermediarios o facilitadores han tratado de mediar para que se produzca un diálogo que hasta ahora ha sido infructuoso, simplemente porque el gobierno no cumple. Y por cierto, tiene que entenderse que esos mediadores o facilitadores tienen que tener comunicación con ambos sectores, porque nada gana a uno con que haya mediadores a quienes no le tomen el teléfono o en el gobierno o en la oposición. Tiene que ser gente que pueda comunicarse con ambos sectores. Pero en lo que se refiere al diálogo, yo creo que esa es una etapa superada y creo que ya no es posible por incumplimiento del gobierno. El señor Freddy Mejía le pregunta, y hay muchas inquietudes respecto del tema de la validación de los partidos políticos. El señor Freddy Mejía le pregunta que si es cierto que esta validación de partidos será tomado como una especie de primarias en los estados a lo interno de la mesa de la unidad. No, para nada. El proceso de validación no tiene que ver nada con las primarias que en su momento hay que hacer para escoger todos los candidatos que deba presentar la oposición unida en los procesos electorales que se produzcan. El señor Rafael Aragua le pregunta, diputado, ¿hay sectores de la oposición que no quieren la aplicación de la Carta Democrática en Venezuela? Bueno, que yo sepa, no. Nosotros creemos que es procedente en este momento gestionar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana que se suspendió temporalmente por la posibilidad de que se produjera un diálogo que en la oportunidad en que se intentó no produjo ningún resultado. Tenemos que recurrir a la aplicación de la Carta. Yo creo que es un mecanismo idóneo, además es ley nacional porque Venezuela suscribió el tratado y suscribió el documento y el contenido de la Carta Democrática Interamericana. El señor Francisco Álvarez le pregunta, diputado Ramos, ¿por qué la Asamblea Nacional no sale de la condición del desacato y convoca una constituyente? Eliminen la reelección indefinida. Bueno, mira, no es tan sencillo responder en pocos segundos una pregunta tan compleja. Lo único que quiero decir es que si bien el mecanismo de la Asamblea Constituyente es perfectamente constitucional, también tiene que seguir los pasos del mecanismo electoral. Tienes que recurrir al Consejo Nacional Electoral, hay que elegir los diputados de la Constituyente, en fin, una serie de pasos sumamente complicados visto el control que tiene el gobierno del Consejo Nacional Electoral. En condiciones normales es un mecanismo idóneo y es un mecanismo excelente, pero en estas condiciones resulta muy complicado.
Vamos a finalizar, diputado, lamentablemente por razones de tiempo, el recorrido por los comentarios de nuestra audiencia y le agradecemos además a todos ustedes la participación. El señor Wilfredo Jesús Lares le pregunta, diputado, ¿por qué si usted sabía que ganando las elecciones de gobernadores el gobierno perdía pueblo, se enfrascaron en el referéndum? Mira, cuando se hizo la propuesta del referéndum con todas las reservas que teníamos muchos con relación al mecanismo por lo complejo que resultaba, y era complicado cualquier otro mecanismo que hubiéramos implementado, por ejemplo la enmienda, etcétera, etcétera, había que intentarlo porque eso fue lo que prendió inmediatamente en todo el país. Entonces, si tú haces una propuesta de salida constitucional y eso es lo que tiene el respaldo de la gente, pues por ahí tienes que transitar, eso es absolutamente obvio. Diputado, me quedan segundos para despedir la entrevista. El presidente Nicolás Maduro y también el diputado Diosdado Cabello insisten en que es necesario investigar de dónde salen los recursos para viajes de diputados opositores hacia el exterior. Se asegura que están siendo financiados por grupos para fomentar la intervención de nuestro país. Bueno, ojalá que el gobierno tuviera esa curiosidad para investigar de dónde salen los recursos para que ellos mismos viajen y hagan lo que están haciendo. Ahora, todos los diputados, cualquier diputado que viaje, que diga de dónde obtiene los recursos para viajar. Yo estoy absolutamente seguro que todos los diputados viajan con sus recursos. Por cierto, no son ni siquiera recursos provenientes de la Asamblea Nacional, porque cuando viajan los diputados por misiones de la Asamblea Nacional, unos y otros del gobierno y de la oposición, esos recursos financieros o esos dólares los provee el Banco Central de Venezuela, porque viajan los diputados de la oposición y viajan los diputados del gobierno. Ahora, ellos lo que no pueden es impedir que si va un parlamentario de la oposición a un foro internacional, diga que Venezuela es una maravilla. No, esos diputados van a decir lo que ocurre en Venezuela y eso no es ningún delito de traición a la patria. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Diputado. Es tenis.